Bueno, buenas tardes muchachos. Recuerden que revisar muy bien cuando ustedes me envían algún trabajo y no lleguen, entonces revisen muy bien a qué correo lo envían porque siempre de pronto se equivocaron de correo, entonces envían el pantallazo de exactamente a qué correo lo envían, ¿listo? Y de esa manera yo puedo revisar, pero si no es porque no ha llegado los trabajos. Bueno, muchachos, entonces, bueno, estuvimos trabajando en el tema de convertir números, ¿verdad? Entonces, veo que les fue muy bien en el trabajo. Algunos se ve que el entendimiento fue bueno. Un segundo, voy a cerrar acá que está. Entonces, listo. Ahí ven mi pantalla, muchachos. ¿Podrían contestarme algunos? Sí, señor. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, muchachos, bueno, teníamos esta tareita. Me interesa sobre todo que se ubicaran en digamos, en los grupos que yo decía ahí, ¿cierto? Sin embargo, bueno, aquí están las respuestas, de eso es lo que nos tuvo que haber dado, entonces yo les compartí esta presentación en PDF hace un rato ahí al WhatsApp para que por favor la abran y ustedes mismos se autoevalúen para ver si todas sus respuestas fueron correctas. ¿Listo? Esa es la idea, que cada uno se autoevalúe y revise si sus respuestas coinciden con esta tabla que yo les acabo de enviar acá. Entonces resulta que la metodología anterior es una aproximación importante, pero nos falta un poco de precisión, porque muchas veces, por ejemplo, mira un número así como, por ejemplo, este de acá el 10, dice que alguien está golpeando, a ver, listo. Entonces, digamos, esta dice 2 2 3 4 0 0 7 8 9 y uno al final lo resume solo en 2, ¿sí? O sea, solo tiene en cuenta este primero. Entonces le falta un poquito de precisión y podemos agregarle una precisión muy fácil. Profe, no le escucha nada.
Muchachos, ¿alguien me escucha? Compañero, el profesor como que sigue salido. Tengo que esperar para ver qué manda. No, sí, como que tiene problemas con el internet, ¿no era? Yo creo, creo. Yo pensé que era yo, weón. Aló, muchachos, se perdió la llamada. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, Sí, lo escucho. claro. ¿Cómo le va? Ah, bueno, ¿cómo están? Ve, cuénteme que yo estaba Oh, hablando profe, solo. buenas, ¿cómo ha estado? Sí, buenas, ¿cómo están? Arsenio Morales. Ah, ¿qué tal, Arsenio? Bien, bien. Bien, pero ahí más o menos con el internet que está molestando, porque mi celular es un poquito de los viejitos y ahí voy por Bueno, la orilla. ok. Porque, Entonces, profe, si quiere, profe, ¿sí? lo que pasa es que en este momento estoy en el taller trabajando, entonces me interfiere mucho la señal. Un amigo me está compartiendo los datos, entonces me molesta la señal para la reunión. ¿No hay problema? ¿Cómo así? No le entiendo. Lo que pasa es que en este momento estoy trabajando en el taller Sí, sí. y Ok, me están compartiendo los datos para la reunión. Si a ok. veces me cae la señal, ahí me disculpa. Sí, listo. Pero entonces silencie su micrófono. Solamente cuando vayan a participar ustedes haciendo preguntas, abren el micrófono y si quieren la cámara para que para que no Listo, profe. hayan problemas de ruido, ¿listo? Listo, profe, De vale. todas Sí, señor. maneras, voy a intentar grabarla, al igual que siempre, para tenerla ahí en el registro más tarde, para los que de pronto se les caiga el internet, ¿listo? Muchachos, yo estaba hablando solo porque pensé que me estaban viendo, no sé hasta dónde llegué. Ahorita cuando se cayó la llamada, ¿de qué les alcancé a hablar a ustedes, por favor? Lo único que yo alcancé a escuchar es que apenas nos estaba explicando las cosas. Bueno, de los Estaba resultados parado. de la que los había enviado, que no sé qué. Hasta los resultados de, bueno, listo, ok. A ver, vamos a compartir otra vez la... Se había caído la llamada y no me di ni cuenta. Bueno, entonces, mm, a ver, les decía que esta metodología es muy importante para empezar, para ubicarse muy bien en los números, ¿listo? Pero, sin embargo, tiene un problemita y es que no goza de buena precisión, porque no tiene en cuenta algunos números. Entonces, vamos a agregar un paso 5 que es para agregarle la precisión a nuestro número, que es muy sencillo el paso 5. Mira. Nosotros estamos hasta aquí, ¿no? En este número lo aproximamos a 9 teras, listo. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a preguntar si hay números al lado del 9 que sean diferentes de cero, ¿sí? En este caso sí hay números, incluso hay varios números, ¿sí? Entonces vamos a agregar precisión agregando al menos una cifra más, colocando coma y agregando la siguiente cifra. O sea, en este caso, agregando el 3. Entonces sería 9,3. En vez de dejarlo 9 teras, dejaríamos 9,3 y con eso le damos mucha más precisión. Uno debería usar entre 1 a 3 decimales. Con uno está bien para los cálculos que nosotros vamos a hacer que no son tan complicados. Entonces, con un decimal estaría bien. Entonces, para ejercicio, para complementar, cojan ustedes los números que hicieron, ¿cierto? Allá en su casa, más tarde. Entonces le van a agregar mayor precisión colocándole al menos una cifra más. Entonces aquí que era 6 micros, van a colocar 6,7 micros. Aquí que era 8 milis, entonces le van a colocar 8,8 milis. Aquí que era 85 megas, entonces le van a colocar 85,5 megas. Es simplemente eso. Y con eso siempre nos acostumbramos a utilizar al menos un decimal y así nos da mayor precisión. Bueno, muchachos, eso ya es para ustedes. Ahora hagamos lo contrario, ¿sí? ¿Qué es hacer lo contrario? Con un número que ya tenga prefijos. Hay alguien entrando acá.
Me dice que se le corta la voz. ¿Todos escuchan mi voz cortada o de pronto es alguno de ustedes nomás? Para saber si soy yo o son ustedes. Yo le escucho bastante cortado, profe. No, aquí lo escucho bien, profe. Ahí se le Aquí escucha bien. bien. Ah, entonces si alguno lo escucha bien, entonces no soy yo, entonces debe ser alguno de ustedes. De todas maneras, entonces, como dejo el video, pues espero que en el video sí se escuche bien. Bueno, muchachos, entonces, acá, bueno, sigamos adelante. Entonces, ¿cómo es lo contrario? Ahora con un número que tenga prefijos como tera, giga, mega, kilo, mili, micro, nano, picos, lo vamos a convertir a la escala unitaria, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se haría eso? Por ejemplo, esta pregunta, ¿cuántos amperios son 20 miliamperios? ¿Sí? ¿Cuánto en amperios, que es la escala unitaria, sería 20 miliamperios que está en la escala mili, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Entonces uno coge, ¿cierto? Los 20, ¿sí? Y los multiplica por el equivalente de la m. Entonces la m es igual a multiplicar por 0,001, ¿sí? Entonces 20 por 0,001 me da 0,02 amperios. O sea que 20 miliamperios, que son más pequeños que un amperio, ¿sí? Nos da 0,02 amperios. ¿Listo? Eso es hacerlo al revés. Primero yo tenía un número con 0,02 y allá va el prefijo más adecuado, ¿cierto? Ahora en este caso, tengo el prefijo, entonces, ¿cómo paso a la escala unitaria, que es esta escala de acá? Entonces, otras preguntas. ¿Cuántos ohmios son 250 kiloohmios? ¿Sí? Entonces, tengo que cambiar este kilo por el valor, el multiplicador, que es 1000, ¿cierto? Entonces, yo cojo 250 por 1000, ¿cierto? Y eso me da 250.000 ohmios. O sea que 250 kiloohmios son 250.000 ohmios. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Iván Andrés Figueroa, ¿nos iba a hablar algo? No, profe, ya, qué pena. Ah, bueno, entonces cierre el micrófono, ¿listo? Ok. Bueno, entonces, muchachos, así estamos haciendo ahora al revés, ¿no? ¿Cuántos ohmios son 5 megaohmios? ¿Sí? Entonces cojo los 5 por mega, que es ¿qué? Mega es 1.000.000, o sea, 5 por 1.000.000 son 5 millones de ohmios, ¿listo? Ese es el ejercicio al revés. ¿Cuántos faradios son 12 picofaradios? Entonces cojo los 12, ¿verdad? Y lo multiplico por el equivalente a pico, que es 0,00011 ceros y luego un 1 en la posición 12. Pues 12 por 0,000001 es igual a 0,000012 faradios. ¿Sí? Entonces, así podemos pasar de los prefijos a la escala unitaria. ¿Listo? Algo para destacar es lo siguiente. A veces en las calculadoras, muchachos, ¿sí? Les aparece, en vez del 0,0000, les aparece e a la 12, ¿listo? Cuando aparezca, por ejemplo, e a la 12, es lo mismo que agregar 12 ceros, ¿listo? O sea que es lo mismo que multiplicar por 10 a la 12. Entonces, e a la 12 es agregar 12 ceros, ¿sí? O cuando aparece e a la menos 3, ¿sí? Quiere decir que es lo mismo que como si fuera mili. Cuando le aparece e a la menos 3, es equivalente a mili. Cuando le aparece e a la menos 6, es equivalente a micro. Cuando le aparece e a la menos 9, es equivalente a nano. Y cuando le aparece e a la menos 12, es equivalente a pico. ¿Por qué se lo digo? Porque algunas calculadoras lo botan así. Por ejemplo, miremos la calculadora de Windows. ¿Sí? Si uno lo hace con esta calculadora, por ejemplo, yo voy a hacer una división 12 dividido en 450.000. Me dice, vea, 2.6 e a la menos 5, ¿sí? Entonces, eso equivalente, e a la menos 5 no corresponde a ningún prefijo, porque mire, que e a la menos 3 pasa a e a la menos 6, ¿sí?
Entonces simplemente corro la coma a un ladito, que sería 26, y eso sería equivalente a E a la menos 6, ya sería micros. Entonces reemplazo este E a la menos 6, micros. Eso pasa en algunas calculadoras, no en todas. Entonces yo, por ejemplo, tenía aquí abierta ahorita una calculadora de internet, ¿sí? Aquí. Por ejemplo, esta calculadora de internet, yo le digo 12 dividido en 450.000, igual, y me lo bota así, 0,000. Y esta es ya la notación que ustedes ya conocen. Entonces, ahí ya buscan 3 milis, 6 micros, entonces 2,6 micros, ¿cierto? Pero entonces ya depende de la calculadora que ustedes usen. Calculadora del celular o del computador, etcétera. O si tienen una calculadora de las normalitas, hasta mejor. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces, bueno, y otra cosita, cuando uno habla de mil y que multiplicar por 0,001, es lo mismo que dividir por 1000. O en este caso, micro 0,000001 es equivalente a dividir por 1.000.000. Nano, cuando uno tenga nano, es equivalente a dividir por 1.000.000.000. Pues ya no multiplicar, sino dividir. Lo pueden hacer por cualquiera de estas dos formas. O multiplicar por este número o dividir por este número, que es lo mismo. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos amperios son 20 miliamperios haciéndolo con la división? Mire, sería, en vez de 20 por 0,001, digo 20 dividido en 1000 y me da el mismo 0,02 amperios. Por cualquiera de las dos formas, o multiplicando o dividiendo, se puede hacer este tema de los números menores que uno, ¿listo? Por ejemplo, ¿cuántos faradios son 12 picofaradios? Entonces a veces se le dificulta a uno poner 0,00 y de pronto es más fácil poner 1.000.000.000. Entonces, 12 dividido en 1.000.000.000 en vez de multiplicado. Y eso me da el valor en faradios, ¿listo? Entonces, eso para complementar. Bueno, muchachos, entonces el día de hoy tenemos que empezar a hablar de todo lo que nos interesa en términos de electricidad y electrónica. Y básicamente todo lo nuestro, todo nuestro tema se basa en comprender estos conceptos, ¿verdad? Voltios, corriente, resistencia, potencia, tiempo y energía. ¿Sí? En esto vamos a hacer muchas prácticas y muchas teorías sobre estas variables, porque estas variables son el pan de cada día de nosotros. Voltaje. A ver que alguien está entrando. No. Voltaje, corriente, resistencia, potencia, tiempo y energía. Nosotros vamos a estar hablando de esto todo el tiempo. Muchachos, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Todo bien? Todo bien, preguntas. Listo, muchachos, muy bien. Entonces, miren, hablemos un poco de el voltaje, la corriente y la resistencia. Entonces, muchachos, a veces la electricidad es difícil de entenderla en un principio porque no la vemos. Uno ve un circuito y, digamos, usted no sabe qué es lo que está pasando ahí, ¿cierto? Usted ve encender una luz, pero usted en realidad no sabe qué es la corriente eléctrica porque usted no la ve, ¿cierto? Usted no sabe qué es lo que está ocurriendo por dentro de esos cables o por dentro de esos circuitos. Entonces, a veces se nos dificulta aprender de electricidad porque no lo vemos. Pero hagamos una analogía con algo que ustedes sí ven. Por ejemplo, hablamos del agua, ¿sí? Hablemos del agua y hablemos de que usted tiene un tanque de agua así grandote, ¿cierto? Y ese tanque de agua, pues, puede tener una altura bajita del agua o puede tener una altura alta el agua, ¿cierto? Listo. Entonces nosotros muy seguramente estamos relacionados de que un tanque grandote, ¿sí? Tiene una capacidad de ejercer una presión, un flujo bueno, ¿cierto? O sea que entre más grande, como que yo tengo mayor capacidad, ¿cierto? Ok, listo. Y ese tanque, yo le puedo instalar una manguera que puede ser una manguerita muy delgadita,
o puede ser una manguerita muy gruesa, ¿cierto? ¿Listo? Y entonces nos damos cuenta que cuando yo le instalo una manguerita delgada y yo abro el chorro es limitado. Y ese chorro, haga de cuenta, ese chorro de agua es análogo a lo que nosotros decimos corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica es una corriente, al igual que el agua, un flujo, ¿sí? Un flujo, sino que ya no es de agua, sino que es de ¿qué? De electrones. Entonces, la corriente eléctrica es lo que es un flujo de electrones, ¿listo? Y esa corriente eléctrica, fíjense que ese flujo, esa cantidad de agua que sale de acá, depende de quién, de si la manguera la deja pasar o no la deja pasar. Entre una manguera sea más delgada, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que la deja pasar el agua más fácil o más difícil? ¿Será que la manguera delgada le opone resistencia al agua o la deja circular libremente? ¿Quién me puede contestar? Pero yo que dice que aguanta más por la resistencia, ¿no? Porque es como más delgada. O sea, la pregunta es, ¿la manguera delgada le pone más resistencia al agua que la manguera gruesa? ¿Sí o no? Digo que no. Digo que no porque la gruesa daría más potencia, ¿no? No, al Por eso, contrario, hablemos, la hablemos de, gruesa pierde potencia. Claro. La pero delgada no le pone más hablemos, potencia. todavía no hablemos de potencia, hablemos de la oposición al agua. Entonces, le queda más fácil al agua, el agua le queda más fácil pasar por una manguera gruesa o por una manguera delgada. Por una delgada. Una delgada. Por una gruesa, por la gruesa. Claro, por la gruesa, le Fácil, queda por la mucho más gruesa. fácil, vea, le queda mucho más fácil al agua pasar por la gruesa, por eso se sale toda el agua, porque es más fácil, ¿sí? En Sí, cambio, señor. aquí en la manguera delgada, le queda más difícil y por eso es más poca el agua que sale. ¿Ahora sí me comprenden? Sí, señor. ¿Sí? O sea, estamos hablando de resistencia, o sea, oponerse al paso de. Entonces, en una manguera gruesa no hay oposición, prácticamente hay mucho espacio para circular. Entonces, como no hay oposición, es como si usted tuviera una autopista y no hubiera carros, ¿cierto? Entonces, como no hay oposición, usted puede circular sin problema, ¿cierto? Con bastante fluidez, ¿cierto? Pero en una autopista que tenga un poco de trancones va a tener usted más oposición, entonces es equivalente a la manguera delgada. Entonces, lo que quiero decirle aquí es que a mayor sea la oposición, o sea, la resistencia, a mayor sea, menor es la corriente, ¿sí? Como en este caso. Como le estoy oponiendo con la manguera, menor va a ser la corriente. Aquí como casi no le estoy oponiendo problema, entonces va a ser mayor la corriente. Por eso ustedes ven este chorro delgadito y este chorro grande. Y además de eso, muchachos, la capacidad que tiene este tanque también tiene que ver con esa corriente, ¿cierto? A mayor altura y mayor grande sea este tanque, creerían ustedes que todavía sería más la corriente, ¿cierto? Entonces, a esa altura y a esa capacidad del tanque, que es una capacidad potencial, la manguera puede estar cerrada y sin embargo, la altura sigue siendo la misma. Mientras que si la manguera está cerrada, no hay corriente. ¿Listo? O sea que la corriente siempre depende de que haya una carga, de que haya una resistencia. Pero si la manguera está cerrada con esta válvula, no hay corriente, pero sí hay voltaje. Entonces, el voltaje es esa capacidad potencial que tenemos en un elemento para ofrecer energía, ¿sí? Y la corriente es el chorro que puede pasar a través de la carga o a través de la resistencia. Hasta ahí vamos, muchachos. ¿Sí está clara la analogía? Sí, profe. Sí, señor. Eso. Sí, profe. Entonces, así podemos ver la corriente eléctrica como una corriente de agua. ¿Y quién sería el voltaje? O sea, el voltaje que está en una batería o el voltaje que está en una toma sería esa capacidad potencial que tenemos para ejercer
una corriente. Y esas tres variables se relacionan con una ley que se llama ley de Ohm. Y es sencilla, voltaje es igual a corriente por resistencia. Y esa ley de Ohm la usamos en toda parte en electricidad, ¿listo? Entonces, miren que esa manguera o esa resistencia, en primer lugar, hablemos de la resistencia de los conductores, o sea, resistencia de los cables. Básicamente, la resistencia de un cable o de un conductor depende de tres aspectos. Entre más grueso, lo mismo que la manguera, entre más grueso, menor resistencia, ¿sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe. Entre más grueso, los electrones tienen más espacio para circular, ¿cierto? Entonces, quiere decir esto que es menor resistencia. O sea, que entre más grande sea la autopista, yo menos problema tengo para la corriente eléctrica. Un cable entre más grueso, mucho mejor. ¿Cuál es el problema de usar siempre cables gruesos? El costo, ¿no? Pero por mí fuera usaría siempre cables gruesos porque tienen menor resistencia. Listo. Un conductor entre más largo, mayor resistencia. ¿Sí? Esta es al revés, ¿cierto? Entre más largo, se opone más a la corriente. Entre más corto, es más fácil que pasen, digamos, los electrones, ¿cierto? Entonces, ¿qué me cuesta más a mí? Ir digamos, de aquí a acá, perdón, digamos, ubiquémonos donde ustedes están en Santander. ¿Qué me cuesta más? ¿Ir de Santander a Bogotá o ir de Santander a Cali? Ir de Santander a Bogotá, diría yo. Claro, entonces entre más largo usted va a tener más problemas, mayor resistencia, ¿cierto? Pues mire, entre más grueso, menor resistencia. Entre más largo, mayor resistencia. Y el material también es un elemento muy importante. Depende del material, tenemos un buen o un mal conductor. Entonces, el material por excelencia para cables se llama el cobre. ¿Por qué? Porque es un elemento a buen precio, es un elemento buen conductor y por eso se usa tanto. Pero también hay otros, ¿cierto? El aluminio, el hierro, el acero, el bronce, el latón. Pero no todos tienen las mismas propiedades. ¿Cuál sería el mejor conductor metálico que ustedes consideran podría ser mejor conductor de electricidad? ¿Cuál sería? El aluminio. No, El el mejor de todos. ¿El cobre, profe? No, El cobre, el cobre. no, el cobre está acá, pero El hay hierro. uno que no está acá, hay uno que no está acá, que es el mejor conductor de todos, no está aquí. ¿Cuál se le ocurre que sea? No es el titán, ¿no? No, uno que a usted les gusta usar en los dedos, en los cuellos, en las pulseras. El oro. El oro, ¿sí? El El oro oro. sería el mejor conductor que hay. Pero ¿cuál es el problema con el oro? Pues, ¿qué tal sería usar conductores de oro? Pues complicado en el tema del bolsillo, ¿cierto? Entonces por eso es que Sí. usamos el cobre, ¿listo? Entonces muchachos, hablamos aquí de resistencia y aquí les digo que la resistencia de los conductores dependen de esos tres aspectos. Ahora, cuando nosotros en electricidad electrónica hablamos de resistencia, que ya no es de los conductores, sino que ya puede ser un elemento fabricado para tener un valor exacto de resistencia. Y ese valor exacto lo damos en la unidad que se llama ohmios. Esto es una omega, que significa ohmios. Hay muchos tipos de resistencia. Las resistencias se simbolizan de esta manera, ¿sí lo ven? 3 montañitas para arriba y 3 montañitas para abajo. También se pueden encontrar en esta presentación. ¿Dónde encontramos nosotros resistencia? Vea, resistencia encontramos en este estilo, que es un estilo de 4 bandas, tiene una precisión de 5 o 10%, son baratas, etc. Encontramos resistencias más precisas con otros colores, ¿sí? Y una precisión de 1%. Encontramos resistencias gruesísimas, ¿sí? Que es para generar bastante calor, en alta potencia, ¿cierto? Y encontramos resistencias hoy en día en los microcircuitos que son de este estilo, bien pequeño, para circuito impreso. Esas son las presentaciones que encontramos en la resistencia. Ahora,
Una resistencia en la vida real, ¿qué sería? En la vida real, en los elementos que ustedes conocen cotidianamente. Por ejemplo, un bombillo, ¿sí? Una bombilla incandescente, y este filamento que hay acá entre estos dos electrodos, este filamento es una resistencia que se calienta, ¿ok? ¿Listo? Este elemento que está acá, ¿se le parece a algo? ¿Lo ha visto en alguna parte? ¿Ese no es el que utilizan en las lámparas? Profe, ese es No. un bombillo LED. ¿Es un qué? ¿Es ¿Un un LED? bombillo LED? No, un LED no es una resistencia. Entonces, este no sería LED. ¿Algún otro? ¿Se le parece algo? Entonces, mire, las niñas que tienen secadores de pelo, este es el elemento que produce el calentamiento del aire, ¿listo? O sea, esta es la resistencia que está dentro de un secador de pelo, ¿sí? Si quieren, de pronto, si tienen por ahí uno, desbarátenlo y la van a poder ver, ¿listo? ¿Este a qué le parece? Este acá. Ese es de una estufa de energía, una boquilla. Eso, de una estufa eléctrica, exacto. Esto es una resistencia de una estufa eléctrica. ¿Y esta imagen alcanzan a ver acá? Es la resistencia de un carro para que no se empañe el vidrio. Exactamente. La resistencia que tiene atrás los vidrios, que son unas laminitas muy delgadas que se calientan y hacen que no se empañe el vidrio. Esos son resistencias en la vida real. Pero nosotros en lo que utilizaremos en electrónica los podemos conseguir en estas presentaciones que vienen acá, ¿listo? Entonces, muchachos, un circuito eléctrico finalmente se forma de tres partes. ¿De quién? De la fuente, que es quien entrega la potencia. Necesitamos una fuente, un tanque, ¿cierto? Equivalente al tanque que vimos allá en la imagen, ¿cierto? Entonces, necesitamos una fuente, listo. Necesitamos una carga, ¿cierto? Que sería en el caso del dibujo, sería la manguera, una carga, algo que me permita circular una corriente. Si no hay carga, no hay corriente, muchachos, ¿listo? Si no hay carga, no hay corriente. Y yo le digo a usted y le señalo, por ejemplo, una bombilla apagada y le digo, mírame la corriente de esa bombilla, ¿usted qué tendría que hacer? ¿Usted va y la mide o no la mide? ¿Usted me hace caso o no me hace caso? Pues para poder medirla, profe, primero tenía que prenderla, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿usted qué tendría que decirme? Profe, yo no voy a ir a perder el tiempo porque es que la bombilla está apagada. Y si la bombilla está apagada, no hay corriente. Sí que sí hay voltaje. Voltaje siempre hay. El voltaje está ahí disponible, ¿listo? Pero la corriente solo existe si hay una carga encendida, ¿listo? Si hay un elemento que consuma esa corriente, ¿listo? Entonces no hay corriente si no hay carga. Bueno, muchachos, debe quedar muy claro. El voltaje sí siempre está. Una batería tiene el voltaje ahí entre sus dos terminales. Pero si no le conecto nada, no hay corriente. ¿Ok, muchachos? De la carga más sencilla que tenemos, las cargas pueden ser de muchos tipos. Vamos a ver muchos tipos de cargas. Pero la más sencilla es la resistencia. ¿Listo? La carga resistiva. Y los circuitos resistivos obedecen a la ley de Ohm, que es la que yo les mostré ahorita en la diapositiva anterior. O sea, que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Esa es la ley de Ohm, muchachos. Entonces, las fuentes de voltaje, le dijimos que es quien entrega la potencia, donde está almacenada la energía y es donde él va a entregar potencia, ¿listo? Pero las fuentes de voltaje, ustedes ven acá un símbolo que dice positivo, ¿sí? Y si ustedes ven este símbolo que es positivo, esto corresponde a una fuente DC, fuente de voltaje directo, ¿listo? Y tiene este símbolo, ¿listo? Entonces todas las fuentes que sean de este tipo, que tengan polaridad, o sea, que tengan un positivo y un negativo, corresponden a fuentes DC. Y si nosotros pudiéramos ver esa señal, que la vamos a poder ver pues allá en el laboratorio, en un osciloscopio, o sea, con respecto al tiempo, aquí está el tiempo, yo puedo ver ese voltaje es una línea recta. Pues cuando ustedes vean una fuente que tiene un positivo, ¿sí? Ese voltaje simplemente va a ser positivo siempre, entonces él va a ser constante, siempre va a estar
de un lado de esta recta, ¿listo? Voltaje constante. Entonces, cuando es un voltaje constante, este es el símbolo y se denomina directo, ¿listo? Pero resulta que no todas las fuentes son de voltaje constante. Hay unas fuentes que son de voltaje alterno. Y el voltaje alterno, si lo pudiéramos ver, ya no es una línea recta, sino que es una señal que cambia de positivo a negativo, de positivo a negativo, de positivo a negativo, y oscila todo el tiempo, ¿listo? Entonces, por el momento, muchachos, nosotros nos vamos a enfocar aquí, ¿listo? En fuentes de voltaje DC. Y más adelante veremos temas en AC, pero por el momento todo va a ser en DC. De hecho, la ley de Ohm se aplica en DC, ¿listo? Eso es importante, muchachos. Entonces, vean, ejemplos de voltaje DC, de voltaje directo. Una batería de carro, ¿cierto? Es voltaje directo. Ustedes encuentran baterías siempre a 12 o 24 voltios. O una pila es voltaje directo, una pila de 9, de 1.5, de 3 voltios. Un panel solar hoy en día es un voltaje directo, ¿listo? ¿Y qué son entonces voltajes alternos? Voltajes alternos es el que usted encuentra acá en la toma eléctrica de su casa, ¿listo? Voltaje alterno. Y voltaje alterno también es el generado por el famoso alternador del carro, ¿sí? Que es el que le suministra energía al carro. Entonces, este aparatico llamado generador eléctrico o alternador genera también alterno, ¿listo? Entonces, muchachos, nosotros nos vamos a enfocar aquí, en el voltaje directo, ¿listo? Por ahora acá. Bueno, entonces decíamos que un circuito se compone de 3 partes: voltaje, fuente, perdón, quien entrega la potencia, carga, quien la recibe, y los conductores, que son los que unen las fuentes con las cargas, ¿cierto? O sea, los cables. De eso se compone un circuito eléctrico. Entonces, ustedes van a hacer una actividad el día de hoy, muchachos, que está aquí en este cuestionario. Ahorita se lo comparto al WhatsApp. Venga, lo compartimos de una vez. ¿Y en qué consiste este cuestionario? Este cuestionario consiste en, ¿se acuerdan los ejercicios que hicimos de los números? Ahora los vamos a aplicar. Bueno, aquí, ¿qué me dicen acá? Bueno, ahorita les respondemos. Listo, aquí envié el enlace, listo. Y en ese enlace, nosotros vamos a aplicar todos los conceptos, perdón, el tema de los números que hicimos en la tarea anterior. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? De esta manera. El siguiente circuito, dice, se tiene una fuente DC de 12 voltios. Para acá, ¿cierto? De acuerdo con el valor de la resistencia, vamos a darle diferentes valores a esta resistencia, ¿listo? Y de acuerdo con el valor de esta resistencia, yo voy a calcular cuántos amperios de corriente circulan por el circuito usando la ley de Ohm. ¿Listo? Amperios, dije acá, ¿no? ¿Cuántos amperios? Listo. Pero entonces dice, adicionalmente, debo expresar esa corriente utilizando el prefijo más conveniente, que ustedes ya lo aprendieron a hacer en la tarea que era para hoy, ¿no? Entonces vamos a expresar, dependiendo del resultado, van a expresar o en mili, o en micro, o en nano, o en picoamperios, ¿listo? Entonces, uno utiliza mili, micro, nano y pico cuando las corrientes son menores a 1 amperio. Cuando son mayores a 1 amperio, simplemente voy a utilizar los amperios. Entonces, ejemplo, tengo una fuente de 12 voltios y una resistencia de 470 kiloohmios, ¿sí o no? ¿Cuántos ohmios son esos 470 kiloohmios? Pues kilo es 1000, entonces 470.000 ohmios, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Aplicar la ley de Ohm. Corriente es igual voltaje sobre resistencia. El voltaje, ¿quién es? 12 voltios. Y la resistencia es 470.000, ¿cierto? Entonces, si ustedes lo hacen con una calculadora, como le mostraba, por ejemplo acá, es 12 dividido en 470.000,
Entonces el resultado me lo va a dar una calculadora esa, así como a ustedes les gusta que hicieran el ejercicio, ¿cierto? Entonces yo miro, vea, el grupo de los milis, el grupo de los micros, o sea que está 25,5 microamperios. Entonces ustedes van a colocarme la corriente en amperios y la corriente en la unidad más conveniente, en este caso microamperios. Entonces así me van a responder, así como está acá. Corriente igual, tanto en amperios, tanto en microamperios. Bueno, muchachos, entonces, si usan una calculadora, digamos la de Windows, pues miren, yo tengo acá la de Windows o la del celular, que es igual a la del celular. En 12 dividido en 470.000, ¿cierto? ¿Qué me da? 2,55 e a la menos 5. Yo les decía que e a la menos 5 es lo mismo que por 10 a la menos 5. Y yo sé que por 10 a la menos 6 es micro, ¿cierto? O sea que le faltó 1. Corro una coma para este lado y ese sería e a la menos 6. Si la corro para acá, 25,5 microamperios sería, ¿sí? Esa también sería otra forma de verlo, ¿listo? También lo pueden hacer con una calculadora manual y de pronto esa le puedo dar el dato así como lo botó también esta calculadora online que encontré yo acá, o como ustedes quieran hacerlo, muchachos. Entonces, van a resolver todos los ejercicios cuando cambia la resistencia. Cambia la resistencia, cambia la resistencia, cambia la resistencia y debe cambiar la corriente, ¿listo? Entonces, van a hacer 20 cálculos de corriente cuando cambia el valor de la resistencia. ¿Listo, muchachos? Y eso lo hacen hoy. Bueno, entonces ese ejercicio es para entregar mañana antes de la clase. Mañana volvemos a tener clase. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? No, ninguna, profe. ¿Ninguna? Entonces, muchachos. No, profe, todo está claro. Listo. Yo voy a empezar a partir de mañana a avanzar un poquito más rápido, pero entonces necesito que ustedes estén en la jugada, porque si no están en la jugada yo no voy a poder avanzar tan rápido. Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta, entonces voy a parar la grabación para que no se haga el archivo tan extenso. Detener.